Bueno, ahora vamos a trabajar con la actividad 6 del apéndice B del libro de cabecera, que está ubicada en la página 185. La actividad nos pide graficar los conjuntos que se indican a continuación. Entonces, primero vamos a decir una cosita de repasar. Cuando nos dicen los conjuntos que se indican a continuación, que son los que están a la izquierda de la pantalla, todos estos conjuntos están definidos por comprensión. Entonces, repasamos qué es definir un conjunto por comprensión. Definir un conjunto por comprensión es dar el nombre del conjunto, el igual, abrir una llave, cerrar la llave. En el medio va a tener dos partes del conjunto, separados de una barra inclinada que se lee tal que. A la izquierda de la barra inclinada va el elemento genérico del conjunto. En este caso y en todos los siguientes, el elemento genérico son pares x, y del plano coordenado. A la derecha del tal que están las propiedades características o características que deben cumplir todas los elementos del conjunto. En el conjunto A, por ejemplo, nos están pidiendo los pares. El conjunto A está conformado por los pares x, y tales que la x, es decir, la abscisa, que es la primer coordenada cartesiana de los puntos, pertenece al conjunto de los naturales y la x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. La y, es decir, la ordenada o segunda coordenada cartesiana de los puntos, vale 2. Entonces, vamos a usar dos estrategias diferentes solamente para este primer conjunto y después las aplicamos en los siguientes. Entonces, para el caso del conjunto A, tenemos la posibilidad especial de escribir, enumerar los elementos. ¿Por qué? Si nos fijamos, x perteneciente a los naturales con x mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Como ya vimos en el apéndice A, eso nos da la posibilidad a decir que x puede valer 1, 2, 3, 4 o 5 y ninguna otra posibilidad, siendo que la y nos está diciendo que vale igual a 2 para todos los elementos del conjunto A. Esto da lugar a que el conjunto A, como hay una cantidad finita de elementos, de conjunto de puntos del plano, lo podemos definir por extensión, es decir, enumerando sus elementos. Conjunto A tiene complementos al punto 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 y 5, 2. Bien, esa sería para este caso la forma más simple de resolución. Pero vamos a ver otra forma de resolución porque del conjunto B en adelante no vamos a poder usar esta forma de definir por extensión y además que la consigna es graficar los conjuntos de puntos. Para el conjunto A sería el punto 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 y 5, 2. Es decir, el conjunto A quedaría graficado de esta manera. Ahí ya terminaría la consigna. Ahora bien, vamos a llegar a la misma respuesta, pero por otra estrategia de resolución. ¿Por qué vamos a dar la otra estrategia? Porque nos va a venir bien para los otros conjuntos. Entonces, volvamos a leer. El conjunto A tiene como elementos los pares x, y, tales que la x puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos preguntamos, puntos del plano coordenado x, y que tengan la abscisa igual a 1. Si anotamos algunos ejemplos, marcamos algunos puntos del plano x, y que tengan abscisa 1. Como verán, están todos sobre una recta vertical, paralela al eje de las ordenadas, y por eso la ecuación de las rectas verticales paralelas al eje de las ordenadas tienen ecuación x igual a un número. En nuestro caso va a ser x igual a 1 o x igual a 2
o x igual a 3. Así sucesivamente, x igual a 4 y x igual a 5. Esas son todas rectas que tienen la propiedad de ser paralelas al eje de las ordenadas. Y las ecuaciones son las que están dadas en rojo. Eso por un lado. Por otro lado nos dicen y igual a 2. Entonces, de manera análoga, y igual a 2, si ubicamos puntos del plano x, y, tales que la ordenada, es decir, la segunda coordenada cartesiana sea 2, vamos a ver que son todos puntos que están sobre una recta paralela al eje de las abscisas. Y eso va a pasar cada vez que tengamos rectas paralelas al eje de las abscisas, van a compartir la propiedad de tener la misma ordenada. De ahí que la ecuación de este tipo de rectas sea y igual a un número. En nuestro caso, y igual a 2. Como ejemplo, este puntito que está acá sería el punto menos 5, 2. Este puntito que está acá sería el punto 0, 2. Este que está acá sería el punto 8, 2. Otro ejemplo, para no usar sobre la recta, vamos a tomar sobre la recta x igual a 5. Este puntito que está acá es el punto el punto 5 menos 2. Este que está acá es el punto 5, 0. Este que está acá es el punto 5, 5. ¿Está bien? Ahora, eso como para discutir otras posibilidades. Pero en el conjunto A nos pide que los pares x y que simultáneamente la y valga 2 y la x valga o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Es decir, que cumpla con dos condiciones simultáneamente, que en cuestiones de conjuntos sería de intersecciones, sería la recta y igual a 2, intersección la recta x igual a 1, y nos va a dar el punto donde cruza, sería el punto que cumple simultáneamente con ambas propiedades. Y así de manera análoga podemos trabajar con cada uno de los puntos y lo que está en negro sería el conjunto A, que obviamente llegamos a la misma respuesta por dos caminos diferentes. ¿Sí? Habíamos llegado enumerando los elementos primero y después graficando, o bueno, trabajando geométricamente. Gráficamente llegamos a lo mismo. La respuesta es lo que queda en negro. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al conjunto B y vamos a ir discutiendo qué cambia y qué se mantiene igual. Nombramos a los ejes, coordenados, x, y. Nos dice el conjunto B, los pares x tales que x pertenece a los reales con x entre 1 y 5 y la y es igual a 2. Bueno, y igual a 2 ya la incorporamos porque es lo que discutimos antes. Recta paralela al eje de las abscisas con ordenada 2. X mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Bueno, vamos a incorporar las rectas que ya discutimos en la diapo anterior. X igual a 1, X igual a 5, pero acá nos dicen que la X puede cubrir todos los reales entre 1 y 5. Es decir, no solamente X igual a 1 y X igual a 5, sino, fíjense, las X pueden tomar todos los valores reales entre 1 y 5. ¿Cuántos valores tenemos? Infinitos. Si toman distintos puntos del plano que estén ubicados en esta región que estoy punteando, es decir, entre las dos rectas paralelas en negro, tomamos cualquier punto del plano, cualquiera de ellos va a verificar que la abscisa está entre 1 y 5. Pero, ¿qué habíamos dicho? Que el conjunto B debe satisfacer simultáneamente las dos propiedades, tanto la que se pide de las abscisas como de la ordenada. En definitiva, la intersección es lo que es el conjunto solución, que sería la intersección entre ¿qué? Entre y igual a 2 e y x entre 1 y 5. Entonces, por si no sale bien, no se ve bien, la región, para que no quede dudas, la región del plano donde las abscisas están
tomando todos los valores reales entre 1 y 5, es la franja que está rayada en negro, que intersección con i igual a 2 nos va a quedar un segmento de recta, que estoy haciendo en rojo, ¿sí? El segmento de recta sería el conjunto D. El punto inicial es el punto 1, 2, el extremo del segmento, y el otro extremo del segmento es el punto 5, 2. Y ese sería el conjunto B. O lo remarcan bien claramente indicando el color o trabajan el procedimiento en lápiz y la respuesta en tinta, pero no tiene que quedar lugar a dudas. Ahora, ¿qué cambia con respecto al conjunto C? El conjunto C nos dicen los pares x y tales que x es igual a 2, y es igual a 2 y x toma todos los valores reales. Entonces, marcamos los ejes x, y, marcamos y igual a 2, que es la que ya veníamos discutiendo, la recta paralela al eje de las abscisas, y como la x puede tomar cualquier número real, no hay ninguna restricción sobre el eje x, directamente este ya es el conjunto C. Y ahí finalizaría la actividad para el conjunto C. El conjunto D nos pide los pares x y tales que x es igual a y. Para ayudarnos un poco, puede servir cuando son situaciones que resultan difíciles ubicarse geométricamente, x igual a y. X pertenece a los reales. Primero, si x igual a y y x pertenece a los reales, la ordenada también pertenece a los reales. Pero tenemos que ubicar los pares x y, es decir, puntos del plano. Entonces, puede ayudarnos a veces tomar algunos valores de x y de y. Tomamos algunos valores. 0, 1 medio, menos 1, 3 cuartos, los que quieran. La condición es que x sea igual a y, es decir que si x vale 0, y vale 0, si x vale 1 medio, bueno, así completamos algunos ejemplos. Y vamos a graficar en los puntos que se generan. En el primer caso se genera el punto 0, 0, en el segundo caso el punto 1 medio, 1 medio, y así vamos obteniendo los distintos puntos donde la abscisa es igual a la coordenada y vemos de graficarlos en el plano coordenado. Entonces marcamos el punto 0, 0, 1 medio, 1 medio, menos 1, menos 1, así hasta que ven si logran encontrar algo que les ayude a identificar dónde están ubicados estos puntos. Bueno, en realidad, si hacen la tabla más extensa, van a ver que estos puntos se ubican sobre una recta que es bisectriz del cuadrante 1 y 3. Esa recta, que es bisectriz del cuadrante 1 y 3, verifica que cualquiera de sus puntos, un punto genérico P, va a tener coordenadas x, y, pero no cualesquiera, donde x es igual a y. Y ese sería el conjunto D, la recta bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. Bien, vamos al conjunto E. Nombramos los ejes x, y nos dice el conjunto de los pares x y tales que x por y es igual a 0. Entonces repasamos. Un producto es igual a 0 cuando al menos uno de los factores es 0. En este caso, uno de los factores es x, es decir que x vale 0, o bien el otro factor que es y vale 0. Por lo que veníamos discutiendo, x igual a 0, geométricamente, ¿dónde lo vamos a ubicar? En el eje y. El eje y, cualquiera de los puntos del eje y tiene abscisa 0. De ahí que la ecuación del eje y sea x igual a 0. ¿Cuál sería y igual a 0? ¿Qué parte del plano cumple con los puntos que sean y igual a 0? Justamente el eje x, porque cualquier punto del eje x tiene ordenada 0. De ahí la ecuación del eje x y igual a 0. Es decir que si tomamos distintos puntos del eje y, cualquiera de ellos, de manera genérica, que va a tener 0 la x y sub p.
Si tomamos cualquier punto del eje X de manera genérica, ¿qué va a tener? Abscisa y XP ordenada 0. Y obviamente el origen de coordenadas tiene coordenadas 0, 0. El conjunto E, entonces, está conformado por los ejes X e Y. Bien, vamos al conjunto F. Vamos al conjunto F, nombramos los ejes, eje X, eje Y. El conjunto F nos pide el conjunto de puntos del plano tal que X es mayor o igual a 0 e Y pertenece a los reales. Entonces nos centramos. ¿Dónde estaban los puntos con abscisa mayor o igual a 0? Primero, igual a 0 ya acabamos de discutir que sería el eje Y. Ahí sería todos los puntos sobre el eje Y tienen abscisa 0. Y si queremos que la abscisa sea mayor o igual a 0, dado el sentido del eje X que crece hacia la derecha, nos quedamos con todo el semiplano de la derecha. Todo el semiplano de la derecha está conformado, todos estos puntos tienen abscisa mayor o igual a 0. Y después, como nos dice que la Y tome cualquier número real, no hay ninguna restricción sobre la ordenada. Por eso nos podemos quedar ya con el conjunto F como el semiplano de la derecha, tomando el eje Y, está incluido el eje Y y todo el semiplano de la derecha. Vamos al conjunto G. ¿Qué pasa en el conjunto G? Nombramos a los ejes X, Y. El conjunto G nos dice X mayor o igual a 0. Entonces marcamos lo que habíamos trabajado recién. X mayor o igual a 0. Y menor o igual a 0. Entonces marcamos Y igual a 0, que sería el eje X, y menor o igual, que sería. Si habíamos dicho, según nuestro sistema, que el sentido de crecimiento del eje Y es hacia arriba, y acá tenemos el origen de coordenadas, las Y negativas serían hacia abajo. Entonces, ¿qué nos queda? Toda la parte del semiplano que está sobre el eje X o por debajo, o sea, coincide con el eje X o por debajo. Pero insisto que necesitamos que se cumplan simultáneamente las dos condiciones. Es decir, que vamos a marcar en otro color para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones. Nos quedamos con el semieje Y negativo, el semieje X positivo y este cuadrante que era el cuadrante 4. Si vienen repasando, este que está acá abajo, a la derecha es el cuadrante 4. El conjunto G, graficado en verde. Bien, hacemos uno más y quedarían de tarea en los últimos. El conjunto H nos piden que X por Y, los pares X y tales que X por Y sean negativos. Repasamos. ¿Cuándo un producto entre dos números es negativo? Cuando esos factores tienen distintos signos. Es decir, si X es positivo, vamos a pedir que Y sea negativo, o si X es negativo, vamos a pedir que Y sea positivo. Nombramos los ejes, eje X y eje Y, y como ya tenemos el sentido de crecimiento para ambos ejes, decimos, bueno, de manera análoga, X mayor a 0. Acuérdense que si pintáramos el eje Y sería igual a 0. Entonces, el eje Y no va. ¿Sí? El eje Y, para decir que no va, se escribe en líneas de puntos. Antes era en línea llena, ahora es en línea de puntos. Y como nos piden los X positivos, va el semiplano sin incluir la frontera. Esta parte sería X mayores que 0. X mayores que 0 y al mismo tiempo Y menores que 0. Vamos a incorporar Y menores estrictos que 0, no incluye al eje X. Y menores que 0, ¿qué sería? Por debajo del eje X. Entonces pintamos. De esta primer parte, ¿qué nos queda de las primeras llaves? X mayores que 0 e Y menores que 0. Nos queda el cuadrante 4.
Nos queda el cuadrante 4. De las primeras llaves nos queda el cuadrante 4, sin incluir los semiejes. Trabajando de manera análoga, lo vamos a hacer con otro color, podemos trabajar de manera análoga las segundas llaves. X menores que 0 serían el cuadrante 2 y 3, con X menores que 0. Y con Y mayores que 0, el cuadrante 1 y 2. Como necesitamos la simultaneidad de las dos situaciones, ¿con qué nos quedamos? Con el cuadrante 2. Pintamos el cuadrante 2 y en definitiva, si tenemos que pintar, dejar solo graficada el conjunto solución, lo voy a hacer en negro, para que no haya dudas, nos quedamos con cuadrante 2, todo el cuadrante 2, sería el conjunto solución, todo el cuadrante 4. Y ojo que es importante marcar que en ningún caso van los ejes, o sea que los ejes, a ver si lo podemos hacer para que quede bien en claro que los ejes no van, los voy a hacer en líneas de punta, para que se vea bien que no va ni el eje X ni el eje Y, por lo que discutimos para las situaciones anteriores. No va ni el eje X ni el eje Y. Y lo que quedaría entonces es el cuadrante 2 y el cuadrante 4. Y ese sería el conjunto que en este caso llamamos H, lo que quedó en negro. Y borramos y nos quedaría trabajar de tarea las actividades J, los conjuntos J, K y L, tomando por supuesto, vamos como para que quede de avance, recordando, bueno, que si X está entre menos 2 y 3 y no nos hacen aclaración, es implícitamente toma cualquier número real. X entre 2 y 3. Usen de ayuda algunos de los que ya trabajamos, como por ejemplo el B, lo pueden usar de ayuda. Y de manera análoga, vean que en este caso restringen tanto la abscisa en el conjunto K como la ordenada. Bueno, vean dónde se dan ese tipo de restricción y en el conjunto L nos dice X y valor absoluto, la abscisa tal que el valor absoluto sea 1. La abscisa igual a 1, si y solo si, por definición de valor absolutos, X vale 1 o X vale menos 1. Bueno, usen lo que estuvimos trabajando para ver si quedan algunas dudas al respecto. Cualquier cosa, están los foros abiertos y si no los horarios de clases sincrónicas.